Saludos, buenas noches, noche del jueves 4 de agosto, tiempo a partir de estos momentos para un nuevo capítulo de YE, para un nuevo capítulo de la Y asturiana, en un programa en el que vamos a hablar de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en la que ya prácticamente se cuentan las horas para su apertura e inauguración. Bueno, una de las citas obligadas del verano en nuestro Principado de Asturias. Bueno, pues hablaremos a lo largo de este programa con su director de estos y más temas en un programa en el que, como siempre, guardamos un especial apartado para la solidaridad con el YE Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, el YE Limón Game o Juego de Limón es el juego solidario de esta casa en el que nuestros colaboradores e invitados, bueno, pues aportan unos fondos muy modestos para paliar las necesidades de aquellos que más lo necesitan. En este caso, bueno, pues los refugiados en los campamentos situados al norte de India, más concretamente, bueno, pues un asilo de ancianos. ¿Cómo se juega? Bueno, pues con una moneda, bueno, pues como esta, por ejemplo, hay que tratar de colocarla sobre el limón que flota en el agua contenida en esa vasija. Bueno, aquel que lo consiga, bueno, pues gana una estancia maravillosa en Las Caldas Villatermal. Si la moneda se va al fondo, esos son los fondos destinados a la solidaridad. Vamos a hacer una prueba descriptiva. Vamos a ver, se trata de hacer prácticamente esto, así, claro, tal cual, como Messi. Bien, perfecto. La moneda, claro, al final, como la gravedad, acaba cayendo, pero esa fue la prueba evidente de que difícil es, pero se puede conseguir. Suerte para los colaboradores e invitados de esta noche en un programa que ya comienza. El verano asturiano tiene, como saben ustedes, bueno, pues unas fechas que hay que marcar en el calendario. Una puede ser el descenso de las piraguas, otra puede ser el Siringüelu, otra puede ser los fuegos artificiales en Gijón, si nos vamos un poquito más allá, las fiestas de San Mateo. Pero una de las fechas que hay que marcar en el calendario asturiano, generación tras generación, y que pasa prácticamente de padres a hijos, es la Feria Internacional de Muestras de Asturias. La feria, bueno, ¿quién no ha pasado un día en la feria a lo largo del verano? Bueno, pues la feria está prácticamente a horas de abrir sus puertas, primero con la inauguración oficial y luego ya con lo que es la apertura de los stands. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros esta noche su director, Álvaro Muñiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues a priori, ¿cómo se plantea esta feria cuando quedan horas? Bueno, la feria, yo siempre todos los años digo que para nosotros, al menos para los que organizamos la feria, para la gente que trabajamos para la Cámara de Comercio de Gijón, es ese momento ilusionante, ¿no? Es la reválida de año tras año. Evidentemente el recinto ferial tiene una actividad de 300 días al año, con actividades de todo tipo, ferias, festivales, foros mercantiles, congresos, jornadas de todo tipo, etcétera, ¿no? Pero realmente la feria de agosto, la feria de muestras de Asturias, es quizá ese punto álgido, es ese cenit que año tras año y es esa reválida que año tras año pasamos. Por muchas razones, porque para equilibrar nuestro presupuesto es el elemento fundamental, porque es quizá el que tiene mayor capacidad de visualización por parte de Asturias, de España a nivel nacional e internacional, etcétera, etcétera. Y en consecuencia también es ese motivo de responsabilidad donde uno dice, vamos a ver si un año más no la mancamos, ¿no? Es decir, es tan importante que excede a nuestro propio potencial, tiene tan propia, vida propia, que yo por lo menos durante toda la vida llevo muchísimos años en esta institución y al frente de ella, pues me llena ese sentido de la responsabilidad de decir, vamos a ver
si este año no damos un pasito atrás y seguimos siendo capaces, cuando menos de adecuarnos a la realidad, cuando menos seguir siendo lo suficientemente atractivos, lo suficientemente acogedores como para que un instrumento tan importante para la dinamización económica de la región pues tenga esa vida tan vital que ha tenido, ¿no? Claro. ¿Es esta la feria de la recuperación económica? Bueno, indudablemente estamos en un periodo de recuperación. Yo diría que la Feria de la Recuperación la marcó el año 14, es decir, la 58 feria. En aquel momento ya veíamos cómo, bueno, una feria, cuando se me preguntaba, nos había costado mucho trabajo venderla, realmente estaba llena, pero tardaba mucho las empresas en decidirse a estar en ella. Tenías serias dudas sobre los visitantes y tú decías, hombre, la gente cómo va a acercarse a un recinto donde no puede gastar y todo el mundo le incita a gastar, pues parece como que lo propio sería retraerse. Estabas con muchas incógnitas, ¿no? En estas fechas. Es ese momento donde tú veías determinados sectores potentes que empezaron. Por ejemplo, fue el año donde el automóvil rompió. Claro. Y tú decías, no todos los sectores se comportan igual frente a la crisis, no todos los sectores se comportan igual frente a la recuperación, pero sí tú notabas que si se venden más coches es porque hay algo más de confianza en el mercado, si hay potencial, si la gente tiene más esperanza, si la gente de alguna manera reactiva. Y digo ese sector, como digo, algún otro que también se le notaba fortaleza, ¿no? E incluso sectores con inversión económica relativamente alta. O sea, no era comprar una casigalina que decimos en Asturias y que me puedo permitir más el lujo, sino que ya dependía algo que podemos considerar como inversión a futuro y cuando mínimo medio plazo. Y en consecuencia aquella fue la recuperación. Ahora, esta más clara recuperación yo creo que es la de la consolidación. Es decir, si algún problema ha tenido este director este año es contentar a todos los que querían en cuanto al número de metros a ocupar y en cuanto a la posibilidad de tener un espacio. Bendita preocupación, no obstante. Sí, bendita preocupación. Indudablemente es mejor esa que las otras. Hombre, yo prefiero no tener preocupaciones de ningún tipo, pero bueno, a la hora de calificarlas, desde luego, bendita preocupación. Es un lujo para una ciudad como Gijón y para una región como Asturias, pero bueno, más que nada para una ciudad como Gijón, contar con un recinto en el medio, o sea, en el centro, que no haya que desplazarse en transporte público. Indudablemente es un lujo. Yo sigo diciendo que es un lujo para Asturias. A mí muchas veces lo digo en alto y creo en ello. Yo soy gijonés de toda la vida. Claro. Pero yo considero que el recinto de la Feria de Muestras de Asturias es algo así como el Vaticano en Italia, es un recinto sento. No se puede explicar desde el punto de vista de una ciudad. Y por mucho que la gente quiera, por mucho que la gente diga Feria de Gijón, nosotros toda la santa vida hemos dicho Feria de Asturias porque sabíamos realmente lo que se cocía detrás de esa circunstancia. Y solo se explica ahí. Y el expositor que viene habla de Asturias, y el expositor que viene marcha hablando de Asturias, y el visitante que viene habla de Asturias, y el visitante de fuera, y el visitante que se marcha habla de Asturias. Luego esa es una realidad innegable. El tener indudablemente un recinto en el centro de la ciudad, pues desde luego es mucho más. Y tener un recinto con un palacio de un recinto ferial con un palacio de congresos dentro, es todavía mejor. Yo siempre digo que nosotros tenemos un recinto ferial con una sala de 800, con capacidad para albergar a 800 personas, y tenemos un palacio de congresos de 130.000 metros cuadrados. O sea que eso es una realidad que está ahí, ¿no? Y bueno, incluso había voces que decían sacar el recinto fuera. Hoy por hoy eso es innegable. Vamos a ver, la mayor parte, las empresas, muchas veces nos olvidamos, pero detrás de las empresas hay personas, detrás de los productos hay personas. Las personas quieren cada vez más, cuando se desplazan, y vuelvo a repetir que hay mucha gente de fuera, tanto el que visita como el que expone, lo que busca es vivir y palpar la ciudad. No le vale estar allá en el Quinto Pino con un hotel que esté allí en un polígono en el Quinto Pino, etcétera, etcétera. Lo que buscan es participar en los pocos tiempos que les queda libre y el poder salir y el poder palpar, porque además es un poco la personalidad. Cada ciudad tiene su propio aquello que de alguna manera la hace distinta y diferente, y a los demás les gusta conocer esas particularidades que tiene cada zona. Hace aproximadamente 30 años, por poner un ejemplo, yo tengo ahora 41, bueno, había una fecha en el verano en el que en casa te decían, bueno, pasado mañana
vamos a la feria. Sí. Y aquello era como, hay que ir a la feria, es decir, era una cita obligada donde padres, madres, abuelos, de aquella se cargaban los coches hasta los topes y a Gijón, a la feria. ¿Sigue siendo cita obligada? Sí, sí. Vamos, el gran éxito de la feria, fundamentalmente, aparte de lo que es una herramienta comercial y que como herramienta de marketing es la más apreciada por las empresas desde la Alta Edad Media, no estamos hablando que las ferias nacieron ayer y menos con la Feria de Muestras de Asturias, uno de los grandes éxitos es haber formado parte de la cultura popular. Es decir, era ese momento y así fue ideada. Cuando don Luis Adaro en 1965 retoma lo que ya había sido una feria, porque Gijón en el año 1924 tenía las ferias con carácter internacional y lo tuvo hasta finales de los años 20. Cuando él retoma la 9ª edición de 1965, lo que busca es acercar a toda la población todo un conjunto de productos en los cuales nos estábamos quedando fuera. Por ejemplo, momento en que empezaba la automatización de la maquinaria, el torno al control semiautomático, etcétera, etcétera, y parece como que nosotros estábamos aislados, estábamos muy centrados en las industrias extractivas como la minería, en la metalurgia, pero fundamentalmente en lo que eran las cabeceras siderúrgicas, no la transformación. Y el sector naval, que lo que realmente hacíamos era soldar chapa, y un poco las energéticas, como era todo el mundo hidráulico, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel momento, él consideraba que era importante que nos fuésemos adecuando, porque nosotros ya teníamos un modus, una economía muy centrada, había empresas que tenían 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, tampoco tenía que preocuparse mucho más, y en consecuencia había que abrirse un mundo, prepararse un mundo donde cada vez iba a ser más competitivo. Y por ahí es por donde empieza, primero organiza semanas de pequeña y mediana empresa y da el salto a lo que es retomar aquella idea que Gijón ya conocía, como era hacer ferias de muestras. Y ahí empieza, y la primera que se hace en torno, utilizando lo que era la Escuela de Peritos en Gijón, los bajos de Hidrocivil, una calle que estaba justo en la carretera de Oviedo, etcétera, etcétera, pues la visitan 200.000 personas y aquello dicen, ostras, esto no es ninguna broma, ¿no? Y empieza a dejar buen sabor de boca. Y el éxito es ir creciendo poco a poquito. Pues entonces damos un paso hacia adelante, ahora tenemos que buscar otro espacio, no podemos seguir cerrando una calle de Gijón. Bueno, pues se utiliza la tribuna del Molinón, tribuna que entonces era inconclusa y que la mayor parte de la gente no sabe que esa tribuna del Molinón empezó a construirlo, lo que es la estructura actual, no las gradas, sino lo que es la estructura actual de Preferencia, empezó a construir la Universidad Laboral. Y eso la mayor parte, para sus alumnos, y eso la mayor parte de la gente no lo conoce. Y entonces, pues luego ya se da el salto a la otra margen del río Piles, que eran marismas y que se mete en restos de lo que eran los restos del Alto Horno, etcétera, etcétera, y va poco a poco creciendo, pero por su propio potencial, no porque nadie haya ideado en crearlo. Y es lo que hace que realmente hoy por hoy la Feria de Muestras forme parte de la cultura popular. Y es que eso es dificilísimo, es variar la cultura popular, pero también es muy difícil inmiscuirse dentro de ella, ¿no? Que llegue a formar parte de su bagaje, y eso es lo que la Feria ha conseguido. Bueno, vamos a hablar de esta edición, países representados. Bueno, yo siempre digo, hoy por hoy, ya aquella idea famosa de los pabellones de países ya no existe. Hoy pues, estamos en el primer mercado y el mercado, pues uno viene, los productos vienen de todos los sitios, los canales de comercialización son los que son, normalmente pegados a las zonas de su área de influencia, etcétera, etcétera. Pero en la Feria de Muestras de Asturias participa una veintena de países, con una presencia importante, evidentemente, de los países sudamericanos, de los países europeos y de los países asiáticos. Hay mucha representación de India, de Pakistán, incluso hay cosas en el entorno de Vietnam, etcétera, etcétera, y bueno, pues de alguna manera el sudeste asiático. ¿Novedades que haya que destacar este año? Bueno, las novedades, parece como que uno siempre está con la misma... Para mí la novedad que eclipsa absolutamente todo es la presencia de Oviedo, ¿no? Es decir, esto fue una obsesión. Nosotros siempre supimos, por una parte tienes el respeto a que quien tiene
la posición de regir los destinos de la ciudad, pues sabrá lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pero desde esa posición de absoluto respeto, por otra parte, también había una ansia de la propia institución para demostrar realmente que somos la Feria de Muestras de Asturias. Esto no solo se dice, sino hay que practicarlo. Entonces, para mí eso es lo que... Además lo va a hacer de una forma muy bonita, no soy yo quien para adelantarlo, porque para eso tiene doctores la Santa Madre Iglesia, pero para mí, desde luego, para mí y para toda la institución es una de las grandes alegrías. Segunda parte es que las empresas, ni siquiera este director conoce todo lo que allí se presenta. Vamos a ver, las empresas tienen una característica fundamental. Estamos a día y medio, pero todavía el tema está ahí candente. Todo el mundo es muy celoso de guardarse para sí y para, de alguna manera, primero, no dar pistas a la competencia y, en segundo lugar, crear impacto de lo que son sus propios productos. Lo que está claro es que la feria es un lugar donde existe un sacrificio por parte de la empresa a la hora de presentarse y, lógicamente, no lo iba a hipotecar haciendo más de lo mismo, sino que tiene que presentarse o bien porque tiene un producto que le tiene que renovar la cara, que tiene que impulsarlo. Claro. Por ejemplo, todavía no se ha inventado el famoso abridor de latas tan eficaz como el que se vende en la feria desde que los grandes santos eran niños. Y ¿para qué negarlo? Y las cosas son así, y la gente todavía sigue diciendo que aquello era la joya de la corona. Entonces, en consecuencia, sigue siendo ese producto, pero sigue también siendo el otro producto que, de alguna manera, pues nos damos cuenta, qué sé yo, que podemos producir energía fotovoltaica con un aparato parecido a un girasol que tenemos a la puerta que lo podemos colocar en un sitio donde, bueno, pues tampoco tenemos que hacer una gran traída de eléctrica que nos cuesta un ojo de la cara y que nos puede abastecer en ese tiempo, que podemos tener un coche eléctrico, que podemos tener... Por otra parte, también para mí hay otra satisfacción. Este año vamos a irrumpir un poco más en el mundo del arte, ¿no? Sí. Y del coleccionismo. Sí. Son dos sectores que son relativamente novedosos. Vamos Me han chivado con un fuerte de aquellos de cuando uno era pequeño, de fuerte de indios y vaqueros, y adentro estarán los stands de coleccionismo. Así es. Pero yo, por ejemplo, digo, el arte siempre estuvo presente en la feria. Una de las cosas que nos distinguía es que el grupo Masabeu, que como mucha gente sabe, pues ha afianzado lo que es el valor patrimonial de la empresa, el afianzamiento en base a una excelente colección de arte, y cuando hablo de excelente, hablo de excelente, pues siempre ha brindado la oportunidad de conocerlo. Pero bueno, en este momento pues galerías de arte van a estar presentes en la feria, lo cual también no deja de ser un síntoma de eso que hablabas antes de la recuperación. Es decir, cuando la gente invierte para poder estar allí en este ámbito de cosas, también es así. Y luego pues el tener una iniciativa del coleccionismo. La feria es ese lugar donde van muchas gentes, donde ya pues tampoco... es baladí el pensar de que, bueno, ellos ya se dan cuenta de que cuando nos estábamos privando porque estábamos muy minimizados en nuestra capacidad de gasto, pues parece como que las puertas se están abriendo y entonces la gente puede volver a pensar. Es cierto que las crisis hacen que posiblemente los tiempos no van a ser iguales, van a ser distintos y seguro que mejores, porque el mundo va evolucionando. Nadie, eso de decir ya no va a ser como antes, no es desde el punto de vista de la nostalgia de decir aquello va a ser terrible, ¿no? Sino que todo lo contrario, va a ser bueno, pero de distinta manera, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la realidad de la feria, ¿no? Claro. Vamos a echar la vista un poco atrás, ya en la recta final. ¿Qué recuerdos tiene Álvaro Muñiz? ¿Cómo recuerda la primera feria de la que tiene memoria? Bueno, la primera de la que tengo memoria es haber ido de la mano de mi padre a ver la feria, y de las primeras que yo tengo el recuerdo era del año 67, la Feria de Minería, porque él tenía un espacio. Me acuerdo que jugábamos, que cuando iba a la inauguración luego estábamos todos felices pidiendo los clavos, que daba Trefilería de Moreda para jugar al clavo en la arena, que la gente de ahora no debe saber lo que es eso, pero que hubo una ahora época hay Pokémon Go. Exacto, ahora Pokémon Go. Pero que hubo una época que nos divertíamos mucho jugando en la playa con ello. Sí me llamó, yo sí recuerdo de pequeño pues la figura del Molinón, de la tribuna del Molinón, quizá por ese doble encanto de lo que era una tribuna de fútbol y siendo, pues que entonces puedo estar hablando de los 10 años. Luego ya llega mi realidad cuando me pongo a trabajar, que empecé a trabajar muy joven, con
20 años, por casualidad, entré por 15 días, me pidieron que me quedase 15 días más y otros 15 y aquí estoy. Estaba estudiando, mi padre me dijo, condición sine qua non, tienes que seguir estudiando si lo puedes compaginar, y con un contrato de 10 horas semanales, ahí fui. Entonces, realmente vas viendo evolucionar aquel mundo, ¿no? Un mundo donde, pues como es lógico, hice de todo, desde recoger papeles a muchas cosas, desde que te tocaban pues aquellas zonas que estaban menos organizadas y que había que fiscalizar más respecto a las otras, y sobre todo yo el recuerdo que tengo de la feria es haber aprendido lo que soy. A mí, claro, indudablemente, mi familia me dio una gran formación, el colegio, la universidad, pero yo donde realmente me he formado ha sido en un gran escaparate que es una feria, y eso es un privilegio, claro, y ese es mi recuerdo fundamental. Claro. Pues para finalizar, invite a los asturianos a que se pasen un día, o 2 o 3 o los que haga falta, pero al menos uno en la feria. Esta feria, yo que, bueno, desde hace muchos años pertenezco al Comité Ejecutivo de la Asociación de Ferias Españolas, pues uno va recordando cómo con el paso del tiempo, al principio éramos una feria general cuando todo el mundo hacía ferias monográficas y parecía que los estilos estaban en las ferias monográficas. Sí. Aquí incluso hablábamos siempre de la Feria del Bocadillo, denostábamos un poco este modelo. Hoy somos de los más admirados en cuanto a las instituciones feriales, porque somos de los pocos, por no decir casi los únicos, que nos desenvolvemos solos. Solos quiere decir que entre expositores, visitantes e institución ferial, que es la Cámara de Comercio, son los que construyen, sostienen, engrandecen y hacen progresar a la feria, como se dice en términos educativos de hoy, progresar lo que yo creo adecuadamente. Yo lo que también diría es que es un recinto amable, es un recinto variopinto. A todos nos gusta conocer cosas, ver cosas, pero en un ambiente amable, en un ambiente festivo, ¿por qué no decirlo? Sí. En un ambiente agradable. La gente muchas veces dice, bueno, pues allí podemos cumplir con esa base fundamental de nuestra cultura, que cuando 2 españoles están más de media hora juntos toman un café, cuando están más de 3 horas y media pues toman una bebida y un bocadillo, y cuando están más de 4 o 5 horas pues comen, ¿no? Bueno, pues también eso también se puede hacer allí. Pero en ese mundo agradable donde puedes hacer de todo, donde cada uno de los elementos... Es una feria que se visita en familia, no es la feria como en otros donde ves a un señor con traje oscuro, la cartera bajo el brazo, mirada adusta, que automáticamente le estás leyendo su pensamiento y dice, joder, vaya día que me espera. Es esa misma persona con esa misma cualificación técnica, con las mismas necesidades de conocimiento, que va vestido de una manera agradable, veraniega, que va de la mano de su señora, rodeado de amigos, del resto de familiares y de niños, ¿no? Y todos y cada uno de ellos encuentran algo que les llama la atención, claro, que afianzan su planteamiento, que les induce a pensar que cuando puedan tener una necesidad, que no hace falta que la tengan en este momento, ¿cómo la van a poder resolver? Porque todo el mundo a lo largo del año te acaba llamando, oiga, aquello que yo vi en aquella esquina, que reservía para esto, ¿usted claro, cómo lo puedo yo? Pues claro, esa es la realidad y eso es lo que define la realidad de la feria. Pues Álvaro Muñiz, director de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, para la que quedan horas tan solo para su apertura. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Le animamos a que participe en el Juego Solidario de esta casa para que una vez que acabe la feria se relaje completamente. Sí. Bueno, no lo sé si, habida cuenta de la función que cumple, quizá lo más lógico lo más lógico sería que cayese, ¿no? Puede lograr que la moneda se quede, luego tocamos el limón, se va abajo y se cumplen los 2 objetivos, ¿no? Exacto, porque vamos, la realidad es que fuese... Vamos porque la nobleza del destino del dinero es que nada. Pero vamos a intentar plantear habilidad. Vamos a ver. Y yo tengo un pulso fatal. Bueno. No. Al fondo en este caso. Bueno, no obstante... Lo importante es contribuir a una causa solidaria. Indudablemente. Álvaro Muñiz, director de la feria, que todo discurra, bueno, pues lo maravillosamente bien que puede discurrir estos eventos. Muchísimas gracias. Yo siempre digo, y esto no es palabras de un niño bien educado, es decir, yo creo que tenemos que ser conscientes que la Feria de Muestras de Asturias la construimos los asturianos. Y luego nos debemos de felicitar si realmente cada uno de nosotros piensa de que las cosas van funcionando aceptablemente bien. Esto no es... cuestión de heroicidades, esto no es nada más que es cuestión
de crear foros y planteamientos, porque hablamos mucho del planteamiento económico, pero quieras que no, en un sitio donde se reúnen 700.000 personas, dan cabida a todo, dan cabida al mundo a las ideas. Hoy por hoy, una de las realidades que vive el mundo es que el mundo está más interrelacionado de lo que nos parece. No vamos a crear reinos de taifas, ¿no? Es decir, es que por una parte la venta, por otra parte la cultura, por otra parte, hoy por hoy está todo interrelacionado. Las empresas se venden, las ideas, los productos se venden, las ideas se venden, el diseño se vende y se compra, y eso no es malo. El problema es cuando esa compra se prostituye, cuando esa venta se prostituye o cuando se abusan de determinadas almas en torno a ella. Pero el crear riqueza y el crearnos en el ámbito donde cada uno de nosotros, yo siempre pienso que detrás del trabajo y de nuestra actividad diaria está la realización personal. El mayor problema del paro no es la falta de recursos, es la falta de integración en una realidad social. Y en consecuencia, bueno, pues lo que la feria intenta es ser un poco ese estímulo para que las cosas funcionen adecuadamente y para que tengamos la posibilidad, palpando las cosas, conociéndolas en su verdadera dimensión, pues ayudarnos a conocer lo que el mercado nos ofrece. Pues esperemos que así sea y aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a la publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos después de publicidad y lo hacemos hablando a continuación de mediación de la mano de Fedra Salvador, directora de mediados en la calle Arquitecto Reguera número 13, escalera A, segundo A de Oviedo. Vamos a hablar de un tema que está presentando durante este mes de septiembre y que lleva por título Las familias reconstituidas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues por definición, ¿qué es una familia reconstituida? Pues las familias reconstituidas es algo que es muy habitual y no sabemos que se llaman así. Son parejas que vienen de otras relaciones, otros matrimonios o otras relaciones de pareja, de convivencia, a veces hasta con hijos, y no les ha salido bien, intentan una segunda oportunidad con otras parejas, con otras nuevas relaciones. Pues a esa nueva segunda relación se llama familia reconstituida. ¿Es muy común en España este tipo de familia? Opino que sí. Sí, sí, es muy frecuente, sí, sí. Claro. No bajo este nombre, pero sí. No, claro, es habitual, pero no sabemos que se llaman así. Es una reconstitución de una nueva familia. Claro. ¿Cuáles son los principales problemas de convivencia que se plantean en el seno de una familia reconstituida? Fundamentalmente los problemas son, lo primero, de convivencia. De convivencia, pues porque uno o los dos traen hijos de otras relaciones y el convivir con hijos que ya en la mayor parte de los casos ya están crecidos, ya son mayores, generan choques. El problema es quién pone las reglas, quién ejerce de padre aunque no sea padre, quién ejerce de madre aunque no sea madre. Esos roces de convivencia hacen que eso sea una bomba de relojería que explote. Y también, pues, a veces los problemas son incluso antes de la convivencia, ¿no? El adaptarse a todo lo que trae detrás una persona, a la ruptura con la anterior relación, claro. El dejar atrás esa historia que ha tenido, a veces cuesta iniciar una segunda relación. El padre que no es padre biológico, la madre que no es madre biológica, ¿está moralmente capacitado para marcar las reglas de convivencia en una casa que puede que no fuera ni siquiera la suya? Sí, está moralmente capacitado, preparado y además se debe de distinguir... Moralmente autorizado, quería decir. Sí, se debe distinguir muy bien el rol de cada uno. A los hijos les tiene que quedar muy claro quién es su padre y quién es su madre, pero también tiene que quedar muy claro quién te está educando en cierto domicilio. Si estás viviendo con tu madre y tu madre tiene una nueva pareja, en ese momento tus educadores es tu madre y este señor, y como educador es igual que si fuera un profesor o un educador social.
hay que guardarle cierto respeto, hay que poner en común ciertas normas, ciertas reglas y también ciertos derechos, ¿no? Claro. Y no tiene nada que ver con la paternidad. Tu padre también tendrá pues sus derechos, sus responsabilidades y sus obligaciones y su papel fundamental en tu educación, Claro. pero esta pareja también. Pero sí se puede producir ese hecho que debe de ser casi como un mazazo de que de repente te digan tú no eres mi padre o tú no eres mi madre. Sí, además los jóvenes son expertos en dar donde duele, ¿no? Es lo primero que les sale, duele, que te rompe todo por dentro, el oír tú no eres nadie en mi vida y eso cuesta recomponerse, ¿no? Entonces es una labor de recomponer esa comunicación, de poner a cada uno en su sitio, incluso de mejorar la comunicación entre los padres biológicos de esos niños jóvenes y las nuevas parejas, de ponerse todos de acuerdo en decir, tú como padre, ¿de qué te estás encargando? Si hay una separación o un divorcio, habrá unas visitas, Sí, claro. habrá unas reglas, unas normas, pues de todo lo demás que no interfiera en la labor del padre, el compañero de vida de la madre tiene algo que decir porque está educándole día a día en esa convivencia. Y además es muy bonito si se hace bien, porque ese joven tiene no solo 2, tiene 3, incluso a veces hasta 4 educadores. Y eso si se hace bien, Claro. puede resultar una persona adulta muy potente. Claro, claro. ¿Es igual de difícil la integración en un nuevo entorno familiar para un hombre que para una mujer? No. Es más fácil para una mujer si lo hace bien, porque tiene otra mano derecha, que para un hombre. Para un hombre siempre es el extraño, siempre es el de fuera. No sé por qué, pero siempre está visto como que es el que sobra en casa. Y eso cuesta mucho. Además, normalmente se suele mover el hombre a casa de la mujer. Y entonces, pues eso siempre se ve así como tú eres el que ha venido de fuera, tú eres el que te tienes que adaptar, tú eres el que tiene que hacerlo todo, y no es así. Todos tienen que poner de su parte para que todo salga bien. Claro. Y se corre el riesgo de que esa persona que llegó nueva, como usted dice, al domicilio familiar, se sienta en un permanente examen. Es decir, siempre tengo que hacer las cosas bien y así todo me pueden echar en cara, tú no eres mi padre, porque sé que en el momento que haga algo mal, todo el castillo naipe se vendrá abajo. Sí, la verdad es que no lo tiene fácil este compañero de vida de esta mujer, ¿no? Porque tiene que cargar con la labor de educar a un joven, a un niño que no es su hijo biológico, que no ha tenido esa oportunidad de ir aprendiendo a ser padre desde que el niño era pequeño. Tiene que de repente encargarse de un joven o de un niño o más. Y a veces incluso cargar con los fracasos de la relación anterior. Tiene que ser el hombre ejemplar, el padre ejemplar, el compañero de vida ejemplar, porque el anterior no lo ha sido. Y eso cuesta mucho, porque nadie tiene por qué ocupar el lugar de nadie. Claro. Él es quien es y el padre de los niños es quien es, y tiene que quedar muy claro que no va a ocupar el lugar de nadie. Hay que querer a cada uno tal y como es, y cada uno tiene su papel. Claro, entonces nunca uno debe reemplazar al otro. No, nunca. Claro. Tiene que quedar muy claro que él es un educador, una persona que te va a acompañar en tu vida, en tu crecimiento, en este nuevo hogar, pero nunca va a ser tu padre. Claro. Va a ser un compañero. ¿Y son los niños o los jóvenes que habitan en ese domicilio quienes al final van a tener la última palabra, la última carta para dar luz verde a esa nueva relación de su madre o de su padre? Es decir, porque pueden ponerle en la tesitura de decir o esta persona o nosotros. Sí, realmente esta persona lo tiene muy complicado, porque los hijos son los que te ponen todos los problemas, ¿no? Por lo que tú decías, los ponen a examen constantemente. Al final, esta madre que no quiere defender constantemente a sus hijos acaba haciéndolo, acaba peleándose con su nueva pareja. Esta pareja, además, si viene de otra relación también, tiene el peso de esta vez me tiene que salir bien, esta vez es la definitiva, no puedo fallar. Tiene el peso de ese éxito obligado, y además el que se ha aceptado por esos hijos. Y si además
nace un nuevo hijo de esa relación, es muy complicado, porque ¿cómo educas tú a tu propio hijo sin que se note que lo mimas o lo puedes cuidar o lo puedes consentir más que lo que has hecho con los hijos de tu pareja? Claro. Es muy complicado, pero se tiene que hacer sobre todo con mucha paciencia, teniendo muy claro a dónde se quiere llegar, que esto es un trabajo de día a día, de hablar mucho, de poner todas las cartas sobre la mesa, hijos, padres, madres y nuevas parejas, de poner muy claro quién ocupa cada lugar y quién se va a encargar de cada cosa. En este curso que vamos a lanzar, de lo que se trata es de ayudar a estas familias reconstituidas, de precisamente de esto, ¿no? De enseñarles quién educa a quién, esta nueva economía, cómo se hace, quién pone el dinero, en qué porcentaje, cómo se hacen las nuevas propiedades, cómo se hacen, porque ya vienes como escarmentado de otras relaciones y ya tienes ahí ciertos miedos de dar algo de ti, pues cómo vencer todos esos miedos, cómo dejarte querer, cómo dejarte cuidar, claro. sin verte como, pues otra vez, dependiendo de alguien. ¿Y es responsabilidad también en el progenitor que ya no está, o la progenitora que ya no está, para la hora de que se reconstituye una familia, o se reconstruye una familia, sí, para que no malmeta, es decir, no minar la labor que está realizando la nueva persona que llega a ese hogar? Yo creo que la cuestión está en pensar que todos estamos aquí para ser felices y para amar sobre todo y ser amados. Si una pareja se separa, tiene que tener muy claro que aunque tu exmujer o tu exmarido rehaga tu vida antes que tú, ¿quién sabe si tú lo vas a hacer después? No puedes malmeter porque después te pueden dar con la misma moneda. Si tú después encuentras a tu media naranja y esa es la definitiva, si tú has malmetido, has hecho lo posible por hundir a la otra persona, te lo va a devolver. Claro. Te lo va a devolver y además con creces, con más dolor y más... Entonces no se puede jugar a ese juego. No, sobre todo hay que tener muy claro que en medio hay unos niños. Claro. Hay unos jóvenes, hay unos niños pequeños que son realmente los que pagan todas las consecuencias. Pero en muchos casos son utilizados como campo de batalla Sí. en un proceso de divorcio. Y además muchas veces se educan en este campo y lo que hacemos son unas personas manipuladoras que juegan con las nuevas parejas, juegan con los padres, son los que crean los conflictos entre ellos para salir ganando. Claro. Y es una pena, porque se arregla todo sentándose a hablar y dando la cara, dejando a un lado lo de dimes, diretes, me dijo, yo creo que, si no es, vamos a ver, esto ha pasado de verdad, yo tengo que opinar en esta situación y para eso la mediación es una oportunidad, porque ¿qué se hace en mediación? Pues lo que decimos siempre, dialogar, fundamentalmente, ser escuchado y hablar. Claro. Dentro de este diálogo, debemos de desterrar términos como madrastra, padrastro, hijastro, hijastra, que parecen más propios de las pelis clásicas de Disney. Sí, yo creo que las nuevas familias ya no lo utilizan tanto, lo usan tanto personas más mayores, ¿no? Las personas más jóvenes ya eso no lo utilizan. No lo utilizan porque eso como que duele un poco, ¿no? El que te digan, tú eres mi madrastra, es como ya me estás poniendo la etiqueta de la mala de la película. Claro, es que suena muy no mala. me estás dando una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, ya se utilizan términos como, no, es la novia de mi padre, o es la compañera de mi madre, o es, bueno, hay miles de fórmulas que se utilizan, ¿no? Claro. Citaba usted antes la familia reconstituida con la llegada de un nuevo niño, fruto de esa nueva relación. ¿Se crea también el síndrome del príncipe destronado? Es decir, por ejemplo, un padre con sus hijos y una nueva mujer. Bueno, pues esos hijos eran lo más importante para él, pero de repente llega un nuevo niño. ¿Estos dos niños anteriores se pueden sentir amenazados? Mira, normalmente si son todos hijos de la misma madre, no se sienten tan destronados. Pero el problema es si los primeros no son hijos de la misma madre, si tienen otra madre. Entonces, eso es un problema. Entendí. Es decir, si son si lo que tienen en común es el padre. Si lo que tienen en común es el padre, porque en este caso
hay una madrastra que les ha cuidado, ha estado con ellos, ha convivido con ellos, nace un nuevo hijo, hijo biológico de esta mujer, ese sí que es hijo de verdad de ella, y a veces cuesta muchísimo el que los anteriores no se sientan celosos. Claro. Cuesta mucho. Si son todos hijos de la misma madre, por lo general, no sé por qué, aquí no hay ciencia, ni hay... pero no sé por qué, si son todos hijos de la misma madre, todo fluye más natural, aunque sean de distintos padres. ¿Y cómo actúa el entorno familiar? Es decir, esa figura que hablábamos hace un mes, o hace un poquito más de un mes, del entorno de los abuelos, ¿cómo aceptan el entorno familiar más cercano, principalmente el de los abuelos, el que la persona, bueno, pues en este caso su hija o su hijo, llegue con una nueva persona a casa? Pues todavía cuesta el que rehagan su vida, pues estos hijos o estos nietos por segunda vez, que rehagan su vida. Los mayores todavía lo ven como... parece como un bala perdida, ¿no? Que va de flor en flor, y precisamente por esa presión de lo que esperan de ti en tu casa, te ves obligado a que te salga bien. Estás como muy condicionado, y si no te sale bien, te juzgan por la anterior relación que te ha salido mal y te juzgan por esta. Si en la anterior tú has dicho, bueno, es que el otro pues me ha puesto los cuernos, me ha sido infiel, me ha tratado mal, no ha salido bien, te vuelve a salir mal una segunda relación, ya en tu casa te dicen, la culpa es tuya. Ya la culpa es tuya. O sea, ya te juzgan la primera y la segunda, ya te borran todo lo que haya pasado anteriormente, ya automáticamente eres culpable de 2 fracasos. Claro. Y esto es muy duro de llevar, bueno, no solo en la mujer, en el hombre igual, es igual de juzgado, y esto cuesta. Hay que dejar a un lado esto, hay que ver cada relación como compartimentos estancos, como es una relación nueva, diferente de la anterior, da igual lo que te haya pasado, empiezas de cero, hay que poner todos los contadores a cero y volver a intentar, no lo que has vivido, sino intentar ser tú, simplemente. Y no dejar pasar la oportunidad de al menos pelearlo, ¿no? Sí. Decir, bueno. Sí, sobre todo el reclamar tu sitio donde tú crees que tienes que estar, ¿no? El hablar. Tiene que trabajar muchísimo esta nueva pareja juntos, tiene que haber una complicidad muy grande, y aquí fundamentalmente en el curso que se hace para familias reconstituidas, solo se trabaja con la pareja reconstituida, no se trabaja con nadie más, porque son ellos el núcleo donde tiene que girar todo, son ellos el motor de la nueva familia, son la energía donde tienen que sacar todos los demás su fuerza, su sitio, donde todos tienen que ir tú sabes lo que tienes que hacer, voy a pedir consejo a esta nueva persona, a esta pareja, son ellos los protagonistas. Bueno, pues nada, toda la suerte del mundo en este curso que ha iniciado ahora en septiembre, bueno, del cual hemos dado cumplida información. Sí. Y vamos a ver si en un futuro volvemos a hablar y nos orienta acerca de, bueno, pues distintos cursos y demás que se están realizando desde el mundo de la mediación. Pues ahora, Fedra Salvador, nada, tenemos que apelar de nuevo a su solidaridad. Fedra Salvador, la mujer de la eterna sonrisa, bueno, pues ahí va el pez para poner las cosas un poquito más difíciles. Ahí el pececito. Sí, el pez le tiene ahí tomada un poquito la medida. Y usted quería tomarle la medida al pez, cargándoselo en este caso al pobre pez rosa que aquí estaba cumpliendo su cometido. Bueno, pues Fedra Salvador, muchísimas gracias por ser solidaria, bueno, y por acompañarnos esta noche. Bueno, pues mostrándonos lo que es el nuevo papel de las familias reconstituidas. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad para rápidamente continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos después de la publicidad para afrontar ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Es tiempo para darse un paseo por la historia.
Bueno, pues un paseo por la historia que lo damos como siempre de la mano de José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el pasado 18 de julio se conmemoraba el 80 aniversario del inicio de la Guerra Civil Española. Bueno, vamos a sectorizarlo un poco para hablar de la importancia de la Guerra Civil en Asturias. ¿Fue Asturias un frente activo durante la Guerra Civil Española o fue un frente secundario? Sí, por supuesto. Había un antecedente ya previo, muy cercano, que había sido la Revolución, 2 años antes, y aquí en Asturias la guerra se vivió casi como una continuación de aquel enfrentamiento. Los bandos ya estaban muy definidos, la población estaba ya muy polarizada y tal, y bueno, sí, aquí se produjo el levantamiento, como en otros lugares de España, y ya desde los primeros días Asturias se convirtió en un frente de batalla. Al principio los combates estuvieron centrados en Oviedo y Gijón, pero luego Franco tomó la decisión de socorrer a las fuerzas levantadas de Aranda, en Oviedo, y entonces se produjo el conocido avance de las columnas gallegas, las fuerzas del Ejército Nacional procedentes de Galicia por todo el occidente de Asturias hacia Oviedo. Esa ya sería una primera fase de la lucha aquí en Asturias, en los meses del verano y el otoño de 1936. Vamos a ir por partes. Vamos a analizar primero las dos grandes ciudades asturianas y luego por zonas. Gijón. Sí, en Gijón el levantamiento se limitó al cuartel de Simancas. Allí el coronel Pinilla se hizo fuerte con la guarnición del regimiento de ingenieros y unas pocas fuerzas más. Y bueno, Gijón era una ciudad, casi más grande de Asturias en aquel momento, con una fuerte implantación obrera, de milicias y tal. Entonces pronto se vio aislado, cercado, y no tuvo más opciones que encerrarse en el cuartel y resistir durante un mes, hasta que ya se le acabó todo, las provisiones, el agua, la munición, y entonces el cuartel fue tomado al asalto, y sus defensores y el propio Pinilla masacrados. Ahí se produjo el famoso episodio, en el cual en los últimos momentos de la lucha Pinilla comunicó con el crucero nacional Cervera, que desde la costa bombardeaba la ciudad, pidiendo que hicieran fuego sobre el propio cuartel, ya que los milicianos estaban ya invadiéndolo. La frase era algo así como: el enemigo está dentro, tirad sobre nosotros. Ajá. Eso en Gijón. En lo que respecta a Oviedo, vamos a ver unas imágenes a continuación. Sí, pues en Oviedo el comandante militar de Oviedo era el coronel Aranda, y Aranda era un personaje, un mando militar, que ya tenía una fama ganada de individuo inteligente, estratega, sagaz y astuto. Entonces él hizo creer, o quizás las autoridades republicanas y los dirigentes obreros y sindicales quisieron creer, o que estaba de su parte, o que al menos Aranda no iba a tomar parte en el alzamiento. Lo que ocurre es que sí lo hizo, y en el ínterin, en esas primeras horas y días en torno al 17 y 19 de julio, las fuerzas obreras de Asturias, los mineros sobre todo de Soma, UGT y demás, se confiaron pensando que Aranda iba a ser fiel al gobierno de la República, y como he dicho, columnas en torno a 4.000 mineros se armaron y se dirigieron a luchar al frente de Madrid. Pero Aranda lo que hizo fue justo lo contrario de lo que todos esperaban de él, fue sumarse a la sublevación, y declaró el estado de guerra en Oviedo, y Oviedo ya se convirtió en una isla de fuerzas nacionales dentro de la España republicana. A partir de ahí, sí. ¿Cómo llega a alcanzar este grado de devastación, Oviedo? Porque Oviedo sufrió un cerco análogo al que pudo sufrir en tiempos más recientes Sarajevo, por ejemplo, en la Guerra de los Balcanes. Durante 3 meses Oviedo estuvo completamente rodeado. Aranda contaba para su defensa no llegaba a 3.000 hombres, entre soldados, guardias civiles, fuerzas de asalto, voluntarios, de población civil procedentes de ideología, vamos a decir, de derechas, falangistas y demás. Y todas las fuerzas republicanas en Asturias se concentraron en tomar Oviedo. Entonces, dominaban el Monte Naranco, dominaban el resto de cotas que rodean Oviedo, y Oviedo fue bombardeado, por mar no, desde luego, pero por tierra y aire diariamente. Entonces Oviedo sufrió
las destrucciones y las penurias que iba a sufrir, pues, por ejemplo, cualquier ciudad sitiada a lo largo de la historia o durante la Segunda Guerra Mundial. Bombardeos aéreos, artilleros, carencia de todo, carencia de energía, carencia de alimentos y agua, epidemias como el tifus, que quizás fue la mayor causa de mortalidad entre la población civil. ¿Cómo se resuelve ese cerco? Bueno, ese cerco, habíamos comentado anteriormente que desde el primer momento, una vez que Franco se hace con la dirección de la sublevación, toma la decisión de socorrer a dos núcleos que estaban resistiendo desesperadamente dentro de la España nacional, que era el Toledo, el Alcázar y Oviedo. Y consigue liberar el Alcázar y a continuación las fuerzas de Franco van a conseguir liberar Oviedo. Entonces, ¿de dónde procedían esas fuerzas franquistas? Procedían, como hemos dicho, de Galicia, recibían el nombre de columnas gallegas y fueron avanzando por todo el occidente de Asturias, primero por la costa, luego por el interior, abriéndose camino luchando, desde luego. Bueno, pues, cruzaron el río Nalón en la zona de la desembocadura, entre San Esteban de Pravia y Pravia, y luego ya remontaron el curso de Nalón pues, por la zona esta de Candamo, el Escamplero, abriéndose paso pues, con duros combates, hasta llegar a Oviedo en torno a los primeros días de octubre, pues por la zona de la Argañosa, cuando ya la resistencia en Oviedo estaba a punto de sucumbir ya, la situación ya era totalmente desesperada. ¿Hay más zonas de guerra en Asturias, en la zona oriental, por ejemplo? Sí, bueno, hay que decir que las fuerzas gallegas logran romper aquel cerco que duró 3 meses, pero eso no quiere decir que la guerra se alejara de Oviedo ya. Pasaba a una segunda fase, que era, digamos, el asedio. Oviedo ya no va a estar completamente aislado, pero va a estar casi totalmente rodeado por todos los sectores menos por uno, por un estrecho pasillo que comunicaba Oviedo con Grado, que era por donde seguían recibiéndose bueno, pues eso, vituallas, suministros, refuerzos. Entonces, ya no el casco urbano, pero sí el entorno que rodea la ciudad, el propio concejo de Oviedo, el Monte Naranco, la zona esta de Lugones, la Cadellada, etcétera, fueron objeto de duros combates durante los meses siguientes. Y luego, sí, lo que me preguntabas, en una segunda fase, ya estamos hablando del año 1937, se produce la caída del Frente Norte en general. Es cuando Franco decide centrar sus esfuerzos, una vez que Madrid no ha podido ser tomado en el primer asalto, en eliminar el Frente Norte. Entonces el Frente Norte incluía el País Vasco, Cantabria y Asturias. Entonces en este caso el avance de las fuerzas de Franco se produce por el oriente de Asturias. Las fuerzas de Franco venían de ocupar en primer lugar el País Vasco, después Santander y por último el oriente de Asturias. Entonces ahí los combates empiezan por la zona de los Picos de Europa, por la zona de Llanes y tal, avanzando hacia el centro de la región, hacia Gijón, por ejemplo. Gijón vuelve a cobrar protagonismo porque es un puerto desde el que se evacúa mucha población republicana. Sí, al final la República ve la guerra ya perdida, las fuerzas republicanas. Entonces, bueno, pues piensan, pues claro, ¿cómo no van a pensar? En la huida, en un sálvese quien pueda. Entonces se produjeron escenas dramáticas, las escenas estas típicas del último momento, cuando barcos cargados de refugiados intentaron huir del puerto de Gijón, algunos lo consiguieron, otros no, otros fueron capturados. Por aquí salieron bastantes de los que luego iban a ser llamados niños de la guerra, que se dirigieran algunos iban a Francia, pero otros terminaron en la Unión Soviética. Y como digo, algunos de estos barcos fueron capturados, otros hundidos. Un destructor de la Armada Republicana fue hundido en el puerto de Gijón, el destructor Ciscar. El Asturias llega a erigirse, una vez que pierde contacto con el gobierno central, como gobierno autónomo. Sí, bueno, hay que decir que, a ver, uno de los rasgos más significativos de la evolución política de la España republicana fue un cierto caos, vamos a llamarlo así, político, sobre todo en los primeros meses de la guerra, pero un caos que casi no abandonó la República durante los 3 años de guerra. Entonces, durante los primeros meses, por todas partes surgieron como setas comités, milicias, organismos que decidían, digamos, hacer la guerra por su cuenta. Aquí en Asturias surgieron varios de ellos y al final terminó cristalizando un llamado Comité de Asturias y León, que terminó llamándose Soberano.
soberano en el sentido de que se dispuso a gobernar Asturias y incluso legislar y a emitir moneda, con total independencia y mucho más que autonomía del gobierno republicano que en aquel momento estaba situado en Valencia. Entonces, bueno, es conocida la figura del carismática que dirigió ese comité, Belarmino Tomás, bueno, figura carismática y polémica también, fue muy criticado pues, por los propios gentes de izquierda, pues lo consideraban un personaje, bueno, pues atrabiliario, pintoresco, traidor incluso. Pero, bueno, bien, como decíamos, el episodio este de la moneda, los famosos billetes, que fueron conocidos popularmente como belarminos, claro. que bueno, es un símbolo de hasta qué punto querían llevar la soberanía de aquel comité. De un gobierno puramente autonómico. Más curiosidades de la Guerra Civil en Asturias. ¿Llegaron a combatir en Asturias los conocidos como los moros de Franco? Sí, efectivamente. Numerosos, vamos a llamarlos, fuerzas indígenas africanas y luego los regulares, que también muchos de ellos eran moros, sí. Y también, bueno, si hablamos de participación extranjera, los alemanes de la Legión Cóndor, los pilotos de la Legión Cóndor que volaron sobre Asturias, volaron sobre Oviedo, no bombardeando el casco urbano, desde luego, porque en el casco urbano estaban las fuerzas, digamos, amigas, por así decirlo, pero sí arrojando suministros para las fuerzas sublevadas de Aranda, bombardeando las posiciones republicanas, bombardeando Gijón. El famoso piloto alemán, Adolf Galland, pues fue un pionero de estas misiones de ataque y bombardeo aquí en Asturias, lo dejó reflejado en sus memorias, luego sería un famoso personaje de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay cementerio de moros en Luarca? Sí, en el concejo de Valdés, creo que es cerca de Barcia, pues allí supongo que la mayor parte de los moros caídos aquí en Asturias fueron agrupados y enterrados en un cementerio bajo el rito musulmán. Está en una situación, y la última vez que lo vi, está en una situación de bastante abandono, pero bueno, luego tenía sí como unos motivos moriscos a la entrada. Como asturianos más relevantes en la Guerra Civil, en el bando republicano, es Santiago Carrillo. Bueno, uno de ellos, sí, claro. Lo que pasa es que la actuación de Carrillo no se limita al ámbito estrictamente asturiano, se limita al ámbito, ya se extiende al ámbito nacional. Pero bueno, podríamos hablar del bando republicano, como hemos dicho, pues hemos hablado de Belarmino Tomás, Higinio Carrocera también, y sí, serían las figuras más destacadas del bando republicano. Por parte del bando nacional, bueno, el propio Aranda, que decíamos antes, el comandante Caballero, Ladreda, el coronel Tejero, teniente coronel Tejero, que moriría durante la fase del asedio, no la del cerco. Como final, entonces, en Asturias la guerra no se prolonga hasta el 39. No, aquí la guerra se mantiene activa, digamos, durante en torno a 15 meses, desde julio del 36 hasta en torno a octubre del 37, cuando ya la lucha oficialmente finaliza. Quedaba un rescoldo de aquella lucha que serían los maquis, aquellos republicanos que, bueno, creen que no les merece la pena rendirse o se niegan a rendirse y entonces se refugian en el monte, y allí algunos continuaron la lucha durante décadas incluso. Hablaremos en otra ocasión del maquis o los huidos al monte, que también recibían ese nombre. Bueno, pues gracias por acercarnos lo que fue el desarrollo, brevemente, lo que fue el desarrollo de la Guerra Civil en Asturias. Antes de irnos, vamos a probar suerte con el limón navegante. Vamos a ver la pericia en este caso. Se lo toma con calma y como si no se lo tomara. Moneda al fondo. Gracias por esos fondos que van a parar a la solidaridad en un juego del limón que finaliza mañana, viernes 5, como finaliza la primera temporada de este programa. Le invitamos para la segunda temporada, que se iniciará en septiembre, para continuar conociendo fragmentos y personajes de la historia que tienen que ver con Asturias y con los asturianos. Muchísimas gracias. Como gracias también les damos a ustedes por haber estado un día más con nosotros. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Antes de irnos, recuerden, para los niños interesados en visitar el Parque de la Vida, sito a muy pocos kilómetros de Luarca,
Si lo quieren hacer de forma gratuita, tan solo tienen que enviarnos un correo electrónico a la dirección ye@esasturias.tv, repito, ye@esasturias.tv, indicando nombres y apellidos de los niños y tendrán el acceso completamente gratuito, niños hasta los 12 años de edad. Nos vamos, gracias por su atención, hasta mañana viernes, cuando pondremos pues punto y aparte al programa Ye de Es Asturias Televisión. Será el último programa de esta temporada. Hasta mañana.